Buen día, profesor, compañero. Eh, en esta ocasión vamos a explicar los temas desarrollados en clase por la jueza Evelyn Córdoba, la cual, o el tema pues de este fueron los elementos de la prueba en la jurisdicción civil. Aquí nos adentramos a, a estudiar, pues ella nos explicó sobre. Voy a mencionar lo más relevante para mí, lo que más me llamó la atención sobre la carga de la prueba y los medios probatorios dentro del proceso civil, contenido principalmente en el Código Procesal Civil. Bien, para comenzar, tenemos que entender primeramente qué viene siendo el derecho probatorio. El derecho probatorio es la rama del derecho procesal que regula la forma en que las partes demuestran los hechos que alegan dentro de un proceso judicial. El objetivo de la prueba es permitir que el juez conozca la verdad, ¿sí? Eh, dentro de este proceso, para él poder dictar una decisión justa, correcta. Uno de los conceptos fundamentales es el objeto de la prueba. El objeto de la prueba son los hechos que cada parte afirma y que necesitan demostrar dentro del proceso. Dentro de un proceso no todo se prueba, solamente los hechos que son controversiales entre las partes. Un principio muy importante es la carga de la prueba, que esta está regulada en el artículo 490 del Código Procesal Civil. Este principio establece que quien afirma un hecho debe probarlo. En otras palabras, corresponde a las partes aportar las pruebas que favorecen, ya sea su pretensión o su defensa. Bien, dentro de la teoría de la prueba eh, existen principios. Voy a mencionar algunos. El primero lo voy a mencionar como se menciona en latín, que es el incubit probatio ei qui dicit non Q negat. ¿Qué significa esto? Significa que la carga de la prueba corresponde a quien afirma un hecho y no a quien simplemente lo niega. Otro principio dice que el demandado que excepciona se convierte en actor. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el demandado plantea una excepción, vamos a tratar de explicarlo en torno al ejemplo que nos puso la jueza en este día. El ejemplo, que aquí se alega, una de las partes alega que sí realizó un pago parcial de la obligación que tenía, ¿sí? El reclamante reclamaba 8 meses de alquiler vencido. Sin embargo, el demandado responde a esto diciendo que había pagado desde una fecha, diciembre, hasta marzo, no que eran los 8 meses que mencionaba el demandante, sino entonces en este momento el demandado presenta una excepción de pago parcial y él tiene que aportar recibos, comprobantes, para demostrar que lo que él dice es cierto. Si logra probarlo, entonces el demandante solamente tendrá que demostrar la deuda correspondiente a los meses restantes y no a los 8 meses que menciona en el principio. Otro principio nos dice que quien tiene la carga de probar, si quien tiene la carga de probar no lo hace, sufrirá las consecuencias procesales, pudiendo incluso perder el proceso por falta de pruebas.
La jueza nos hizo un énfasis en que la mayoría de las demandas no se pierden porque el derecho no exista, sino porque los abogados no logran probar de manera adecuada los hechos. Por eso es indispensable mantener una buena comunicación con el cliente, eh, y recopilar desde el inicio todos los documentos, contrato, recibo, fotografía, cualquier medio probatorio que respalde su pretensión. Otra cosa que vimos fue el tema de la carga dinámica de la prueba, que esta está contemplada en el artículo 493 del Código Procesal Civil. A diferencia de la teoría clásica, aquí la obligación de aportar una prueba puede recaer sobre la parte que tenga mayor facilidad para obtenerla. Es decir, no importa quién sea el demandante o el demandando, sino quien tiene un acceso más sencillo a esa prueba. Además, esta teoría permite una participación más activa del juez. El juez puede ordenar la incorporación de pruebas cuando considere que son necesarias para esclarecer los hechos y acercarse a la verdad material. Otro aspecto importante fue la conducta procesal de las partes. El juez puede valorar si una de las partes no comparece al proceso, no coopera o mantiene una actitud obstruccionista. Sin embargo, estos comportamientos únicamente constituyen indicios y deben analizarse junto con el resto de elementos del material probatorio. La decisión siempre dependerá de la valoración integral que haga el juez. Otro tema que estudiamos fue la figura del defensor ausente. Me llamó eso bastante la atención porque fue muy sonado en años anteriores. El defensor de ausente es un abogado particular designado por el juez para representar al demandado cuando no ha sido posible localizarlo o comparece al proceso. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es garantizar el derecho de defensa y el debido proceso. Este defensor no conoce personalmente al demandado, por lo que normalmente niega los hechos de la demanda y procura que todos ellos sean considerados hechos controvertidos. Él no puede inventar pruebas ni excepciones porque desconoce la realidad de los hechos. Es importante diferenciar este defensor de ausente del defensor público, no es lo mismo. El defensor público trabaja principalmente en materia penal, forma parte del órgano judicial y representa a las personas que no tienen recursos para contratar un abogado. En cambio, el defensor de ausente es un abogado particular escogido de una lista elaborada de la Corte Suprema de Justicia y sus honorarios son pagados por la parte demandante. Otro principio fundamental analizado fue la tutela judicial efectiva. Esta está contemplada en el artículo 3 del Código Procesal Civil. Este principio garantiza que toda persona tenga acceso a la justicia, pueda defender sus derechos, reciba un proceso con todas las garantías del debido proceso. Por esta razón, antes de una audiencia preliminar, el juez debe verificar que, que todas las partes estén correctamente notificadas y debidamente representadas. Cuando existe una violación del derecho de defensa, por ejemplo, una falta de notificación, este principio puede invocarse mediante el recurso como la apelación o incluso el amparo. Y bueno, finalmente algo también que me llamó la atención fue el tema de las medidas cautelares. Para que un juez conceda una medida cautelar, el demandante debe demostrar que existe una relación jurídica con el demandado, ya sea contractual o extracontractual. Si no logra demostrar esta vinculación, el juez puede negar la medida cautelar. También vimos que existen bienes que la ley considera inembargables, como la computadora de uso personal. Así que ya saben,
La computadora de uso personal es uno de estos bienes inembargables, la lavadora, la estufa, la refrigeradora, bienes indispensables que si se los quitan a usted, por ejemplo, si usted trabaja con su computadora, se gana el pan día a día, no pueden quitársela. Si usted con esa estufa es donde cocina y vende la comida, no se la pueden quitar porque le están coartando el derecho a ganarse su pan al trabajo. Y bueno, no conocía a fondo esto de los bienes inembargables, es muy interesante. Resulta que estos bienes están protegidos por la ley, como mencioné, para garantizar eh, condiciones mínimas de vida al deudor y a su familia. Y bueno, concluyendo, podría decir que lo que es la carga de la prueba constituye uno de los pilares del proceso civil. No basta con tener la razón, es indispensable demostrar los hechos mediante pruebas suficientes. Tanto la teoría clásica como la carga dinámica buscan que el juez pueda tomar una decisión basada en hechos comprobados, respetando siempre el debido proceso, pero que estos hechos se puedan probar. Esto sería todo. Eh, Muy interesante la clase, la verdad, y bueno, gracias a a la jueza por compartir su conocimiento con nosotros y al profesor que nos trajo esta persona que expuso de manera muy buena, muy clara, preciso, conciso. Fue un muy buen aporte. Sería todo de mi parte. Gracias.